Grabar. Listo. Pues gracias las que se conectaron, tan puntuales, bienvenidas. La motivación de esta, pues no sé si es una clase exactamente, pero tiene la intención más bien de ser una charla informativa. Tiene que ver con que justo el que está ahí en la foto es uno de mis perros. Aunque él vive con mi papá y está bajo el cuidado de mi papá y de mi hermana. Ese perro fue mío un día, me lo regalaron a mí, vivió conmigo unos años, pero después por cosas de la vida, algún momento que yo salí de viaje, se lo dejé a mi papá y de ahí fue descaradamente robado, ¿no? Entonces, pues bueno, esas cosas pasan entre los papás y los perros. Em, Cumplió 14 años, se llama Bocho, algunos lo conocen también como Moncho, tiene 14 años. Y hace aproximadamente 6 años le diagnosticaron osteoartritis o artrosis. Ahorita les voy a explicar, yo no soy veterinaria, entonces voy a hacer como una explicación muy sencilla de cosas que son como, digamos, nociones básicas, no voy a entrar en nada muy profundo, pero bueno, básicamente él es el motivo por el que decidí hacer esta llamada, esta charla, y él también es uno de los motivos por los que yo comencé a usar aceites esenciales y a incluirlos en mi vida, en mi cotidianidad. De hecho, cuando yo busco los aceites esenciales, no son como para mí. Ahora los uso en mí y quizá mucho más en mí que en mis perros. Pero en ese momento fue como estaba buscando alternativas, por un lado para Martina, que ella sí es mi perra, que ustedes conocen, que vive conmigo, que siempre ha sido súper nerviosa, vive como con un nivel alto de estrés en general en su vida, aunque claro que hacemos cosas todo el tiempo para que ella esté lo más tranquila posible, al final no podemos controlar todo, entonces siempre he intentado como ir sumando cositas para que ella esté mejor. Y también el otro tema, pues era con mi perro, con Bocho, que él ya estaba teniendo, digamos, ya tenía un diagnóstico, ya había un pronóstico, ya sabíamos de qué se trataba eso. Entonces yo empecé como a investigar y parte de, digamos, de las terapias que recomendaban era el uso de aceites esenciales. Entonces, digamos que ambos son mi motivación por la que yo comencé a usar los aceites, aunque ahora sí, ¿no? O sea, soy de las locas de los aceites y me encantan y todo, pero ellos fueron el porqué, ¿no? Y bueno, primero también les quiero hablar de quién soy. Mi nombre es Mariana, yo sé que muchos me conocen, muchos no. Yo estudié economía, después hice una maestría en filosofía de la ciencia, aunque siempre trabajé en temas relacionados a la producción cultural y producción audiovisual hasta, hasta hace unos años que comencé un negocio de juguetes olfativos para perros y digamos que lo llevaba paralelamente el negocio con mi trabajo, que era en un estudio, en el último lugar que estuve, hasta que decidí finalmente dejar ya como el trabajo formal y me decidí como quedarme solamente con mi negocio, que eso ha sido muy fructífero, al final también o sea, no fructífero en el negocio de que sea así un súper negociazo y sea millonaria, no, pero sí es un negocio que me da de vivir y que me ha permitido conectar con muchísima gente con perros, con muchísima gente que tiene los mismos intereses que yo y que al final el que ese negocio exista también su origen está en mis perros. Entonces, digamos, esa para mí es como una conexión muy bonita, que poder vincular algo que me genera dinero pero que también y sobre todo puedo tener como un impacto positivo en perros y en general en sus familias, ¿no? Porque al final el perro no es como un ente aislado, sino es un ente que está en un núcleo familiar y si el perro se beneficia, la familia también lo suele hacer, casi que de inmediato. Y bueno, desde hace casi 2 años comencé a usar los aceites
Y después decidí distribuirlos porque me parece, o sea, justo como en esta motivación de ayudar a familias que tienen perros, eh, pues resonó mucho en mí y ahí fue como cuando comencé a hacerlo. Esta parte la voy a hacer muy breve solamente porque quiero vincularla al por qué usar aceites esenciales en un perro que vive con osteoartritis. Los aceites esenciales son extractos de organismos vivos que pueden ser plantas, flores, árboles, incluso todavía más específico, pueden ser en particular hojas, en particular tallos, pueden ser incluso las raíces, entonces, o la semilla también. A mentir. Entonces, bueno, lo que hacen estos extractos es que retienen el olor natural y los beneficios terapéuticos que derivan de las plantas. Por lo menos para nosotros en América Latina, pues sí es muy común o tenemos mucha más desarrollada esta relación con las plantas y podernos, no necesariamente curar, pero sí aliviar con un té, ¿no? Una molestia estomacal, pues ya, tu mamá, tu abuelita, alguien te da un té de manzanilla, un té de hierbabuena, ¿no? Em, entonces, digamos, como que esta noción de poder tratar una enfermedad o poder tratar un síntoma, la tenemos como mucho más cercana. Sin embargo, hay para quienes no, pero la diferencia fundamental entre un té que nos podemos hacer aquí en casa de manzanilla con los aceites esenciales es que, dada la forma de extracción, la intensidad de la concentración de las propiedades de la planta son mucho mayores. Entonces, una gota puede ser como un litro de té, por lo menos, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si bien son sustancias químicas que provienen de plantas y no plantas, flores o resinas y que son naturales, porque lo son, también tienen una potencia muy fuerte que debe ser tratada como con respeto y con precaución, tanto en nosotros como y principalmente cuando se trata de animales o de niños pequeños. Entonces, pues son sustancias muy aromáticas, pero también son muy volátiles o semivolátiles. Yo siempre les digo que aunque los aceites esenciales tienen la palabra aceite, realmente su composición química es más parecida a la del alcohol que a la de un aceite, porque un aceite, o sea, si ustedes tienen su aceite de la cocina, el aceite de girasol o el de soya o el de oliva, el que usen, lo tienen ahí y se queda por mucho tiempo, lo peor que puede pasar es que se ponga rancio, pero la cantidad de aceite no disminuye, o sea, no tiene como un proceso de degradación en el ambiente que hace que la cantidad disminuya. En cambio, una botella de alcohol o incluso un whisky que puede permanecer ahí por mucho tiempo, que está mal tapado y que entra en contacto con el oxígeno, sí disminuye la cantidad. Esto es la volatilidad, ¿no? O sea, es lo que hace que nos pongamos un chorrito de alcohol en las manos y de pronto ya no esté. Pasa exactamente lo mismo con los aceites esenciales. Su composición química es mucho más parecida a la de los alcoholes, aunque no necesariamente son alcoholes, pero digamos sí contienen esta característica de ser volátiles. Pues el aceite esencial se llama esencial también porque es la esencia de la planta aromática de la que se obtiene. ¿Y cómo se obtienen? Mediante métodos físico-químicos, como pueden ser la destilación por arrastre de vapor de agua. El ejemplo clásico de esto es la lavanda. La lavanda, para obtener el aceite esencial, quitan las florecitas de la planta, las meten a un destilador que tiene agua, entonces lo que hace es que el vapor pasa por las flores y ahí pasan dos cosas. Por un lado, hay un sistema que recupera eh, el agua caliente y otro que, por una cuestión de densidad, hay otro que recupera el aceite esencial, porque otra característica de los aceites esenciales es que son hidrofóbicos. No puedes mezclar ningún aceite esencial se puede mezclar con agua. Se mezclan muy bien con aceites oleosos, por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de jojoba, el aceite de ricino,
o cualquier aceite que sea aceite oleoso, o cualquier aceite vegetal, se va a mezclar, pero no así en agua. Entonces son lipofílicos, es decir, les gustan las grasas, pero son hidrofóbicos, no les gusta el agua. Entonces, digamos, esa misma propiedad, eso es lo que permite que al momento de destilar la lavanda podamos tener algo que se llama hidrosol, que es el agüita que tiene olor a lavanda, y por otro lado el aceite esencial. Otra de las formas de obtenerlos son a través de presión en frío de las partes vegetales. Todos los aceites esenciales que vengan de cítricos, bergamota, lima, limón, naranja, toronja, etcétera, etcétera. em, Básicamente es como un tipo de esponja que lo que hace es que talla la cáscara y obtiene ese aceitito que sé que ustedes han sentido, que es cuando exprimimos un limón, esa como grasita que nos queda. Eso es el aceite esencial de limón. Eh, y la otra manera es la destilación en seco, que ese sí es un proceso químico mucho más complejo, que se utiliza sobre todo en resinas o bien en aceites esenciales que requieren como, que son más complejos de obtener, por ejemplo, el jazmín o la rosa, que realmente no es el mismo proceso que en la lavanda, que se obtiene otra cosa que se llama absoluto. Entonces, al ser, digamos, como plantas o más sensibles o más difíciles de obtener, no tan fáciles como la lavanda, se utilizan otros métodos. Y bueno, los aceites esenciales tienen un montón de usos en industria química, farmacéutica, cosmética, también del perfume y sobre todo quizá del perfume, digamos, ese fue como el origen. Em, por lo tanto, su fabricación, obtención y comercialización debería estar regulada, aunque no siempre es el caso. Eh, los aceites esenciales funcionan en el etiquetado, funcionan como en la industria cosmética. Eh, Sin embargo, hay como un montón de ahí de escondites para poder burlar, y muchas veces los productos que encontramos en Anaquel, en las farmacias o en cualquier supermercado o en Amazon, pues no necesariamente cumplen con las características que tienen que tener. Em, ahí viene lo que les decía, los aceites esenciales son liposolubles. Y bueno, la diferencia entre un aceite y una esencia es justa, un aceite esencial, un aceite y una esencia es que los aceites esenciales son composiciones químicas complejas, ya les decía yo, más parecidas a los alcoholes. Los aceites son una sustancia compuesta de lípidos, entonces ahí tienen el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de romero, el aceite el que quieran, jojoba, etcétera. Y la esencia es un ingrediente sintetizado en un laboratorio que contiene el aroma, pero no las propiedades. Ejemplo, la lavanda. Em, Su fabulosa lavanda, por ejemplo, no tiene aceite esencial de lavanda. El olor que tiene es derivado de una composición de que mediante el laboratorio se replica la molécula de lavanda. Entonces, las características en cuanto a olor o aroma permanecen, pero ahí hay una pérdida de las propiedades que puede tener la lavanda en el sistema nervioso central. Entonces, pues sí, ¿va a oler a lavanda? Sí, sí va a oler. Pero además, cuando tienes ya como más afinado el olfato, eres capaz de distinguir lo que es lavanda de lo que no es lavanda, ¿no? Y esto no es, o sea, y no me refiero solo como a usar los aceites esenciales de doTERRA, ¿no? Quien ha tenido una planta de lavanda o quien ha pasado por un campo donde hay muchísima lavanda, o sea, es tan peculiar el olor, a pesar de que es un olor que tenemos muy registrado, porque justo se utiliza mucho en la industria, en limpieza, en shampoos, en lo que sea. Pero cuando tú hueles la planta y tú hueles un aceite esencial, que sí es de lavanda, del que no es de lavanda, les aseguro que lo notas. Y lo mismo pasa incluso, por ejemplo, con el romero, ¿no? O hay uno que yo tengo muy presente que es el de naranja.
O sea, de verdad que cuando hueles el aceite de naranja de doTERRA, yo siempre les digo, es como si olieras a una naranja fresca que muerdes. O sea, la cantidad de olores y sabores que puedes percibir. Y en cambio, cuando hueles un aceite de naranja que no es de buena calidad, es como si olieras, yo les digo, es como si tuvieras el olor del único fresco, como de este jugo que sí es natural, pero que a la vez no. Entonces, digamos, hay en estas cosas que sobre todo son comunes, porque a ver, el vetiver, pues claro, nunca has olido vetiver, no sabes a qué huelen, ¿no? Pero en el caso de la naranja sí es como muy, muy notorio. Entonces, bueno, em, ¿por qué les estoy diciendo esto de... Ay, espera, ¿qué me está cambiando? ¿De qué son los aceites? Es que se duplicó y ya me había asustado. Esta explicación de qué son los aceites tiene que ver porque eso es lo que nos va a permitir entender por qué los aceites funcionan en una enfermedad como la osteoartritis. Lo voy a mencionar brevemente y al final regreso porque respecto a los aceites esenciales, tienen acción en el sistema nervioso. Algunos aceites esto ya está como muy probado en laboratorio, ya digamos, hay años de investigación al respecto. Algunos aceites como son la menta, la lavanda, los copaiba, contienen moléculas que lo que hacen es que interactúan con los receptores del dolor en el sistema nervioso y disminuyen la transmisión de las señales de dolor hacia el cerebro, generando alivio. Esto es, por sí mismos no están curando nada, pero están generando un efecto en el sistema nervioso central que tiene que ver con, oye, cálmate, ¿no? O sea, es como un cálmate a las células, como no transmitas esta señal de dolor. Eso es a nivel del sistema nervioso central. Ahora bien, hay aceites específicos que contienen propiedades antiinflamatorias, como son la cúrcuma, la copaíba o el incienso, que lo que hacen es que reducen la inflamación, que también es una de las principales causas de dolor crónico. Y es el caso de la artritis o de las lesiones musculares. Em, digamos, la osteoartritis o artrosis o cualquier tipo de artritis están catalogadas dentro de un grupo de enfermedades que se conocen como enfermedades inflamatorias. Entonces, por eso siempre, normalmente con este tipo de diagnósticos, siempre va, digamos, a nivel nutricional, va acompañado de una dieta alta en omegas. ¿Para qué? Para contrarrestar esa inflamación sistémica, porque la inflamación ya no es solamente focalizada en las zonas donde puede haber dolor, sino es como el cuerpo entra en una dinámica de estrés constante, el cuerpo está inflamado todo el tiempo. Entonces, esos aceites ayudan, digamos, como a desinflamar de manera sistémica el cuerpo. También mejoran la circulación, como el romero o el jengibre, que lo que hacen es que promueven la vasodilatación, lo que hace que fluya más sangre, los tejidos se oxigenen mejor y ayuda a que el cuerpo procese mejor el dolor. También tienen la función de ser relajantes musculares y esto es muy importante en este tipo de enfermedades porque les voy a dar un spoiler, más adelante lo explico. La osteoartritis lo que es como una inflamación de varias fibras que no están ni en los músculos ni en los huesos, sino es como todo lo que une. Es como ese sistema que está unido entre huesos y musculatura. Eso, digamos, eso es lo que está inflamado. Ahora bien, los músculos tienen que hacer sobreesfuerzos para compensar lo que no está sucediendo de manera normal en las articulaciones. Entonces, por un lado, hay un abuso, digamos, empieza como a hacer excesivo el uso de la musculatura y por otro lado, eso implica también un cierto desgaste muscular y la pérdida de masa muscular. Entonces, entre más relajados estén los músculos, es mucho mejor porque lo que pasa es que están en constante tensión.
Y algo que también es muy importante de por qué los aceites funcionan para el manejo del dolor, esto que les estoy diciendo no aplica solamente para perros, o sea, en general aplica para cualquier enfermedad humana o animal, o de animales no humanos, de, que implica dolor y que implica inflamación. Y la otra parte que hace que los aceites esenciales sean como tan buenos, pues es que hay un apoyo, tienen un efecto como en las emociones. El dolor físico, por excelencia, tiende a causar ansiedad, estrés y suele haber falta de descanso. Pero a la vez, estos tres factores, ansiedad, estrés y falta de descanso, intensifican el dolor. Es como una bola de nieve, ¿no? O sea, tienes dolor, estás estresado, estás ansioso y no duermes, pero a la vez estas cosas hacen que el dolor se incremente. Entonces, en la medida en la que podamos controlar estos tres factores, también el manejo del dolor eh, va a ser como más fructífero, ¿no? Ay, ay, un segundito. Ahora bien, ahora sí vamos a la parte importante. ¿Qué es la osteoartritis? La osteoartritis es el desgaste de las articulaciones que causa dolor, rigidez y dificultad para moverse. Es más común en es más común, me faltó ahí ponerlo. Es más común el diagnóstico en perros adultos y mayores, pero no es una enfermedad exclusiva de este grupo de edad. Los signos clínicos suelen ser dolor, cojera, rigidez y pérdida de masa muscular. Es muy importante el diagnóstico con radiografías. ¿Por qué? Porque es importante descartar otros problemas o otras enfermedades que pueden estar generando los mismos signos clínicos. Hay problemas metabólicos, o sea, desde hipotiroidismo, hipertiroidismo, que pueden causar signos clínicos parecidos, problemas neurológicos, descartar daños en la musculatura, en los tendones, ligamentos, tumores, etcétera. Entonces, una vez que esté el diagnóstico de artrosis o de osteoartritis, ahora sí, digamos que nos enfocamos en eso. No me acuerdo si lo anoté, pero sí, lo voy a decir más adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que se empieza a degenerar el cartílago. Hay, o sea, esto es como muy anatómico, pero vamos a imaginarlo un poco, ¿no? Imaginemos nuestra rodilla. La rodilla, al tener como movimiento entre la pierna y la pantorrilla, o sea, está uniendo dos huesos, hay una cápsula que es lo que hace que no esté chocando el hueso con el hueso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa cápsula se endurece y se empieza a engrosar. Entonces, la membranita que también está ahí se inflama, la musculatura de la pierna no es suficiente para poder contener lo que está pasando a nivel articular y sinovial. Y entonces la fascia está tensa y adolorida. ¿Qué es la fascia? ¿Ustedes se acuerdan como en esta típica monografía del cuerpo humano donde se ven los músculos, pero que también se ve como un tejido blanco que va entre los músculos? Eso es la fascia. Entonces ya no estamos teniendo solamente dolor en el músculo o molestias musculares, sino también en ese tejido blanco que recubre los músculos y que a la vez es lo que hace unión con los tendones, con los ligamentos, con el propio hueso. Entonces los ligamentos también se comienzan a debilitar y los tendones se empiezan a debilitar. Aquí es muy importante entender que no es algo, y que a mí me costó entenderlo, que no es algo que esté sucediendo en la columna, es algo que está sucediendo prácticamente en todo el cuerpo y en cualquier articulación importante, como son los codos y como son las rodillas. Y obviamente todo lo que, o sea, eso implica la cadera, eso implica la columna, eso implica incluso el cuello, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, es como una cosa que puede estar focalizada en ciertas, ay, se me olvidaron, digamos, como en ciertas partes de la columna, se me olvidó el nombre, pero en general es algo que está sucediendo en todo el cuerpo. Ahora bien, ¿qué la causa?
puede causarla enfermedades del desarrollo, o sea, es decir, que puede ser las propias características genéticas del individuo. Hay perros, hay razas de perros, hay mixes de perros que tienden a tener más estos problemas. El estilo de vida, obviamente, la alimentación, em, pues por lo general los perros grandes también suelen tener muchos más problemas articulares. El sobrepeso, el impacto, eh, perros que brincan mucho, perros que suelen hacer como circuitos de agility, siempre van a tener impacto osteoarticular, o sea, un perro que va en circuitos de estos deportivos va a tener consecuencias. Em, Traumas articulares, alguna caída, digamos que como ya cosas más específicas, los sobreesfuerzos, que en general todas las actividades deportivas en los perros, desde correr hasta frisbee o cualquier deporte que sea deporte, jalar, trineo, mushing, o sea, cualquier deporte en el que esté involucrado el perro va a generar problemas articulares. ¿Por qué? Porque la anatomía de los perros no está hecha para los deportes. O sea, a ver, la actividad deportiva es una actividad profundamente humana. Entonces, cuando solemos meter a los perros en este tipo de actividades, está sacando el perro de un contexto, estás poniendo al perro en un contexto para el cual su cuerpo no está preparado. Los perros, etológicamente, están preparados para caminar y pueden caminar grandes distancias durante el día incluso. O sea, de hecho, ustedes, cuando han visto un perro perdido que se perdió en San Jerónimo y aparece en Nesa, es como, ¿cómo carambas pasó eso? Es eso, porque los perros están hechos para caminar grandes distancias, pero no están hechos para correr. O sea, corren por una situación específica, pero no es que los perros anden por la vida corriendo. Entonces, esos sobreesfuerzos, que si los perros deben hacer ejercicio o no, y que si alguien decide, es muy cuestionable, pero cada quien, ¿no? Simplemente hay que tener en cuenta que siempre que estamos sometiendo a un perro a una actividad física que no está acorde con su etología, va a haber consecuencias. Bueno, luego vienen las infecciones intraarticulares, que son enfermedades que también no recuerdo ahora el nombre, pero es un tipo de infección que va a las articulaciones y lo que hace es que las daña, las degenera y eso deriva en que un perro tenga artrosis o osteoartritis. La edad de diagnóstico en las estadísticas es a los 8 años, pero puede presentarse previamente. Y hago un paréntesis para explicarles esto, porque justo con Bocho el diagnóstico vino porque al inicio de la pandemia él había comenzado a ladrar. O sea, él siempre ha sido como respecto al carácter, es súper amigable, o sea, es un perro que es amigo de todo el mundo y que nunca había ladrado para nada. O sea, no estaba en su comunicación, tenía muchas formas de comunicarse muy buenas, pero nunca necesitó ladrar para generar comunicación con los humanos, ¿no? Y posterior, digamos como justo en el inicio de la pandemia, comenzamos a notar que ladraba. Ladraba por absolutamente todo y por nada a la vez, pero ladraba. Entonces, pues comenzó a ser un poco raro. Entonces, la primera intuición que tuvimos fue como escuelita, ¿no? Entonces lo llevamos a la escuelita de perros, que a ver, es muy bonita y me encanta, y que creo que le vino bien para otras cosas, pero no para resolver el problema de los ladridos. Entonces, en eso justo inicia la pandemia, dejamos de ir a la escuelita, porque además a él ni siquiera le gusta, o sea, esto ya es como una nota aparte, es un xoloescuincle con pelo, entonces o sea, están catalogados como dentro de el grupo de razas primitivas. Suelen ser perros como difíciles de entrenar, que no tienen absolutamente ningún interés por el entrenamiento. Entonces, bueno,
O sea, hicimos el ridículo, no le gustaba, entró la pandemia, dejamos de ir, pero seguía ladrando y seguía ladrando hasta que pues fuimos al veterinario y salimos con el diagnóstico de osteoartritis y justamente él debió tener, voy a decir, como 6 7 años. Entonces, pues sorpresa, era osteoartritis y básicamente era el dolor y la incomodidad lo que lo hacía ladrar. O sea, no era eso lo que lo hacía ladrar, sino esa incomodidad y ese dolor le generaba mal humor y lo hacía estar irritable. Entonces pasaba alguien por afuera del departamento, ladraba, cosas que él no hacía. Entonces, siempre es importante la observación porque normalmente un cambio de comportamiento pues no es fortuito, ¿no? No es aislado, siempre implica que hay algo detrás. Y lo que había detrás de esos ladridos que no entendíamos por qué eran, era dolor. Y de hecho, ahora justo en esto que les decía sobre, ay, ya me pasé un poco, enfermedades del desarrollo, es que hay muchos perros, sobre todo en razas específicas y sobre todo porque hay un sistema de crianza de perros que es absolutamente ausente de cualquier ética profesional, deriva en que hay muchísimos perros que están viviendo con enfermedades articulares derivado de cruzas nefastas, ¿no? Em, y a ver, esto no implica que solo suceda en perros de raza. Puede suceder en cualquier perro y puede verse a muchas causas, pero digamos, hay un fuerte componente respecto a las cruzas que se han hecho durante décadas sobre las enfermedades que van a tener los perros. El tratamiento, no hay cura. eh, las recomendaciones que tiene que ser un tratamiento multimodal u holístico, centrado en el manejo del dolor y de la inflamación, en el control de peso, es súper importante. La dieta y la suplementación adecuada, fisioterapia y rehabilitación, y esto incluye, por ejemplo, el uso de luz roja, modificaciones ambientales y del estilo de vida. Em, Les explico nuestro camino, ¿no? Porque creo que, o sea, más allá de que sea el camino que todo mundo debe de seguir, siempre cuando vemos estas experiencias nos sentimos identificadas en, digamos, en pequeños detalles, ¿no? Que eso, que ahí es donde las cosas nos comienzan a hacer sentido. El manejo del dolor, hay actualmente medicamentos que, por ejemplo, el Librela, que se venda a todo el mundo, que se presentó como la panacea, ¿no? Porque justamente en los últimos años ha habido una gran incidencia de los problemas osteoarticulares en perros. Entonces, la Librela es un medicamento que se inyecta una vez al mes, eh, y que promete acabar con el dolor y mejorar considerablemente la vida de un perro. Hay en los casos incluso cercanos que yo me he enterado, al bocho se lo aplicamos creo que un mes y dije no más, nunca más, o sea, porque con él ya veníamos de un manejo más integral del dolor. Entonces, cuando le aplicamos la Librela, yo no vi absolutamente ninguna mejoría maravillosa. Entonces, fue como, no voy a saturar de más medicamento a este perro cuando no estoy teniendo un resultado wow. Porque además él tiene otro diagnóstico que es síndrome de Cushing, que es una enfermedad inflamatoria del hígado. Entonces, siempre evitamos el uso de medicamentos para que cuando sea necesario utilizar los medicamentos, la carga tóxica respecto al hígado sea menor. Entonces, em, la Librela es eso, comenzó a usarse hace un par de años, se presentó como la panacea. La realidad es que recientemente se ha visto ya por estudio, por el uso, digamos, por la masificación del uso, que puede llegar a tener
varias consecuencias que van desde accidentes cerebrovasculares hasta incontinencia. Y justo lo de la incontinencia es algo muy interesante porque aquí abajo de donde yo vivo, em, mi vecino, bueno, los papás de mi vecino tienen un perro que es un pastor de Brie, viven muy cerca, entonces a veces nos los encontramos paseando. Se llama Bowie. Bowie tiene osteoartritis porque para empezar, es un pastor de Brie. Es un perro grande, precioso, o sea, ahí si lo buscan, es preciosísimo. Eh, Mi vecino se lo llevó a correr por años, entonces volvemos a eso, ¿no? El estilo de vida impacta. Entonces derivó en enfermedad articular y comenzaron a usar Librela en él. Y el otro día que me lo encontré, le dije, ah, ¿qué onda? ¿Cómo está Bowie? Y me dijo que bien, que ahí iba como con la Librela, pero que aún así tenía fallas. Me preguntó quién era mi veterinario, etcétera. Y justo le comenté lo de la Librela y lo de la incontinencia y me dijo que justamente llevaban meses que Bowie tenía incontinencia. Entonces, eh, es muy importante si van a usar, no es, a ver, yo no tengo la postura en la que creo que no hay que usar medicamentos, pero creo que podemos postergar el uso de los medicamentos. Pero si ustedes están en un punto en el que van a usar un medicamento así de fuerte, como es la Librela, tienen que tener como una observación muy fuerte respecto a cualquier cambio en su perro. Entonces, digamos, está por un lado esa parte de la Librela, por un lado el que también hay una medicación permanente de analgésicos y de antiinflamatorios. Nosotros, obviamente, los primeros meses eh, tuvo un tratamiento. Otro de los tratamientos que tuvo fue, le inyectaron ácido hialurónico. Funcionó al principio, o sea, como que sí fue muy notorio el cambio a bien, pero o sea, tiende a decrecer, ¿no? Entonces, cada vez que tú le aplicas ácido hialurónico, tienes que aplicarle más y nunca vas a lograr el efecto que tú tuviste en el primer mes, ¿no? O sea, como que tiene una tendencia decreciente y no vuelves a ver el efecto inicial. Y cada vez es más caro porque necesita más. Entonces, también es como dejamos de hacerlo como a los 6 meses. O sea, creo que se aplicaba cada 6 meses. Yo creo que lo aplicamos durante un año, o sea, como unas 3 veces. Y de ahí no volvimos. Em, Ahora bien, justo específicamente en el caso de Bocho, como él tiene Cushing, pues estamos evitando el uso de medicamentos lo más posible, ¿no? Como para mantener en un estado neutro el hígado. Entonces, pues para mí era importante comenzar a utilizar los aceites y poder manejar el dolor desde los aceites antes de recurrir al medicamento. Claro que hay veces en los que recurrimos al medicamento porque lo que suele haber es como ciertas crisis del dolor, ¿no? Puede pasar semanas, meses en los que está bien, pero de pronto un día se levanta y no se puede, o sea, se despierta porque, o quizá ni durmió y no se puede mover, ¿no? No se puede levantar. Entonces es como este endurecimiento. Ahí obviamente es veterinario eh, y de inmediato un medicamento. Pero siempre evitamos ese punto. O sea, el trabajo en el manejo del dolor es evitar esas crisis. En el último año yo creo que ha tenido una crisis y la tratamos con paracetamol, ni siquiera con el analgésico fuerte, ¿no? Que es el Cimalhex. Entonces, pues sí, de eso se trata. Manejo del dolor y de la inflamación. Esto es en dieta antiinflamatoria y esto va relacionado con la parte de dieta y suplementación adecuada. O sea, de verdad que en este momento em, la mejor alimentación que le puedes dar a tu perro es la alimentación natural y también si de algo estoy segura, es que un perro que se alimenta con alimentación natural comparado con un perro que come croquetas. O sea, las croquetas por sí mismas son como un alimento inflamatorio porque al ser ultraprocesado, como que el sistema del cuerpo siempre está, las células están hinchadas. O sea, de hecho, por ejemplo, en perros que dejan de comer croquetas y pasan a alimentación natural, hay como una aparente pérdida de peso, pero no es exactamente pérdida de peso, sino es como se desinflama el cuerpo.
Entonces, hay que estar enfocados siempre como en una dieta antiinflamatoria para, pues para compensar esta necesidad del cuerpo de inflamarse ante un estímulo tan fuerte como es el dolor. El control de peso es básico porque además justamente hay perros con sobrepeso que empeoran o desarrollan la enfermedad. Y la otra es fisioterapia y rehabilitación. Esto es súper fuerte porque hay una pérdida de musculatura. Por un lado, por la vejez, que es, digamos, normal, pero por otro lado, la propia enfermedad hace que se pierda masa muscular. Entonces, cuando les decía que la escuelita no nos sirvió para que dejara de ladrar, pero sí nos sirvió para otras cosas, es porque hay varios ejercicios que pueden recomendarle su fisioterapeuta o quien se está haciendo rehabilitación sobre para, digamos, como para ejercitar las articulaciones, principalmente rodillas y codos, y que se ejercite, o sea, desarrolle masa muscular y la pérdida no sea tan fuerte. La fisioterapia es fundamental, o sea, en las crisis del dolor y como una forma de mantener el dolor a raya, sí o sí tiene que haber fisioterapia. O sea, incluso, a ver, que yo entiendo que esto es costoso, ¿no? Entonces, una máquina de, o sea, ya pensándolo a largo plazo, nosotros en casa tenemos la máquina de TENS. No sé si saben lo que son los TENS, que son estas como parchecitos que te ponen y que van conectados a una maquinita que te da electroestimulación. Nosotros tenemos la máquina, tenemos la configuración, porque también, o sea, en un momento de crisis del dolor, pues la realidad es que necesita fisioterapia diario. Y entonces, o sea, el gasto de 500 600 pesos de fisioterapia diarios, yo sé que es fuerte. Entonces, una máquina de TENS cuesta como 700 pesos por Amazon. Si lo hablas con tu fisioterapeuta, que te enseñe cómo, que te diga dónde y cuánto, y también es una muy buena alternativa. O sea, eso no es que estés prescindiendo de tu fisioterapeuta, es que hay veces que o sea, de verdad, un perro que vive con dolor también es una inversión fuerte. Em, También, o sea, parte de las terapias que suelen utilizar son láser, esta cosa que es como una cuevita que la mete, no me acuerdo. Pero sí, es muy importante también ir acompañado como su diagnóstico veterinario con un fisioterapeuta que tiene que ser veterinario. Y lo otro es modificaciones ambientales y de estilo de vida. ¿Qué es modificaciones ambientales? Pues modificar el entorno. O sea, si ustedes tienen un perro que tiene un diagnóstico de osteoartritis, bienvenida a la era de los tapetes. Olvídense de su decoración preciosa. Si tienen alfombra, felicidades, así ya están del otro lado. Pero si no la tienen, y sobre todo en pisos cerámicos, o los de madera no tanto, pero en estos cerámicos y laminados, o sea, de verdad, que ¿qué es lo que sucede? Que las patas, al tener menos fuerza y al estar rígidas las articulaciones, pierden tracción. Entonces no hay como ese agarre al momento de echarse o al momento de levantarse. Entonces como que se les deslizan muchas veces las patas y hasta que logran levantarse, pero en ese deslizamiento ya se hizo un esfuerzo muy grande que sigue generando dolor. Entonces volvemos a los ciclos infinitos, ¿no? Entonces es más fácil para ellos en tapetes, en alfombra, que todo está colchonadito, que eviten dar brincos muy altos, ¿no? O sea, estas escaleritas que van hacia la cama o que van hacia el sillón. O sea, por ejemplo, en mi cama, nunca he tenido, o sea, tengo el colchón como en la base. Nunca me ha gustado dormir en alto. Esto es una cosa muy mía, muy hippie. Pero que a mi perro le viene genial porque no tiene que hacer absolutamente ningún brinco para subirse. Y eso derivó en que en casa de mi papá y de mi hermana, pues quitaron el perro duerme, Bocho duerme con mi hermana, entonces mi hermana quitó la base de su colchón para evitar que el perro brincara. ¿Por qué? Pues porque además es un necio que no le gustaba nunca la escalerita esa, entonces bueno, solución. Quitamos la base del colchón, se acabó. Le quitamos un esfuerzo al perro. Entonces sí, los tapetes, las camas mulliditas, ¿no? Eh,
Luego también es un tema, por ejemplo, es que Bocho le gusta mucho echarse directamente en el piso. O sea, él nunca tuvo cama, no porque nunca se lo hubiera comprado, sino porque nunca las usó. Entonces, como que le encanta echarse ahí y tuvimos que llenarnos de tapetes para compensar. Y otra cosa es el estilo de vida, es como ser como muy vigilantes y muy cautelosos. Em, Ejemplo, o sea, Bocho la verdad es que ha estado muy bien. Podemos tener un paseo de 1 hora, pero ¿qué sucede? Hay días que mi papá vive cerca del Parque de los Venados, entonces solemos ir al Parque de los Venados cuando estoy con él los fines de semana y le encanta, la pasa muy bien, pero hay que medir el punto exacto en el que hay que regresar, porque lo que suele pasar con un perro que vive con dolor es que va, camina, o sea, es como una curva, ¿no? O sea, empiezas a ir en el paseo, te diviertes mucho, pero en este punto, si sigues avanzando, no vas a tener fuerza para el regreso, ¿no? O sea, si sigues avanzando es como se bloquea y son sobreesfuerzos que hay que evitar. Entonces, si tú ya sabes que el paseo máximo que tu perro soporte es de media hora, pues no camines más de 15 minutos porque de ida, porque de vuelta vas a tener que hacer por lo menos 15 minutos. Entonces, siempre mantener como em, como, como esa métrica muy cuidada, ¿no? Para evitar rebasar ese límite y que luego el regreso sea un calvario. O bueno, algo muy bonito es que justo ahí, por el Parque de los Venados, hay un señor que pasea es un labrador rubio, muy bonito, que ya es mayor. El señor que lo lleva también es un señor mayor. Eso lo compartí en mi Instagram en algún momento. Hice un reel. Y el señor lleva como uno de estos carritos que se doblan, este carrito del Costco. Tiene, no, no es el del Costco, es un carrito para perros, porque es este que tiene incluso el techito. Entonces lo tiene como, le puso un sistema ahí en el que lo lleva amarrado a la espalda como mochila. Entonces van y caminan. Y cuando el perro ya no quiere caminar, porque lo que hace el perro es que se para, pues ahí tienes al señor quitándose la camita, el carrito, perdón, armándolo para que el perro se suba y puedan regresar. Entonces, esto también es una solución. Eh, y eso, ¿no? Como respetarles mucho el ritmo a veces, ¿no? O sea, a veces que quiere salir, hay veces que no quiere salir y ser muy respetuoso porque ese ritmo también es un ritmo pues sí, respecto del dolor, ¿no? Aceites clave para los artritis, no solo en mi experiencia, sino porque en general ya están probados, reprobados y recalificados. La copaiba es un endocannabinoide. ¿Esto qué quiere decir? Que actúa en el sistema endocannabinoide que está en el sistema nervioso central y, digamos, es como una puerta que se abre para disminuir el dolor y también la inflamación. Entonces, para mí, o sea, de hecho, lo voy a decir ahora, pero no es una invitación a que lo hagan, sino que si quieren hacerlo, lo hagan como con compañía veterinaria. Nosotros llevamos, justo en octubre, vamos a hacer exactamente 1 año que no, que no consume medicamento antiinflamatorio. Y la Copaiba tiene una presentación que está en cápsulas, pero igual el aceite se puede consumir. Entonces, Bocho lleva 1 año tomando entre 1 y 2 cápsulas al día de Copaiba. Y de verdad que es muy notorio la mejora en general en su bienestar. Porque o sea, la dinámica con el medicamento antiinflamatorio y analgésico, ¿cuál es? ¿Estás bien? Viene una crisis de dolor, viene el medicamento, estás bien, vuelve a venir otra crisis y es como un ciclo constante. Lo que hemos visto en este último año es que su respuesta ha sido bastante buena. Hemos tenido 2 crisis particularmente que no han sido muy graves. O sea, creo que la más grave que tuvimos fue esta en el que un día no se podía levantar. Tuvimos que ayudarlo y irnos al veterinario, fue en la mañana. Eh,
Pero en este último año sí hay veces como que cojea más o se ve más rigidez en las piernas y cuando ya empieza a ser como más grave, pues paracetamol, ¿no? Obviamente esto con acompañamiento veterinario, su veterinaria sabe que estamos utilizando Copaiba, entonces no es como algo, o sea, no es como algo, pues sí, como fortuito, ¿no? Sino, ay, esperen, no sé qué estoy haciendo. Ahora te leo, Virginia, porque intenté abrir el chat y... Ah, creo que ya. Ya pude. Dice, ahora que mencionas los paseos, su perra tiene 9 años, se ve súper bien, llora cuando hay lluvia. Ay, espere. Suele pasar con ella en bici, no a distancias tan largas y al ritmo de ella. ¿Cuál sería un signo de alerta? Deberíamos bajarle esa actividad por su bien. O mientras todo parezca estable, no hay problema por aquello de que ella es senior. Además, tu perra es un perro grande, es una Weimaraner. Yo comenzaría a, a no salir en bici, o sea, caminar. La verdad es que caminar es como, o sea, incluso para nosotros, ¿no? Los humanos, o sea, caminar es como, o sea, es saludable, es un acto que te ayuda a pensar, que te distrae. O sea, de verdad que para mí caminar es como necesario en mi vida, ¿no? Entonces, creo que podrían comenzar a bajar un poco el ritmo, porque justamente, aunque no sean distancias muy largas, hay un sobreesfuerzo y como es una raza grande, pues sí puede llegar a presentarse. A ver, y también, ¿qué es lo otro? O sea, estar súper atentos, ¿no? O sea, cualquier cambio en cómo se echa, en cómo se levanta, en ver el caminado, o sea, incluso algo que a veces es un poco obsesivo, pero no lo descarten, porque, a ver, yo lo he hecho como por fines de mostrárselo a la veterinaria, es graben a sus perros cuando van caminando por la parte de atrás de frente, o sea, que vengan a ustedes y de lado, y luego vean esos videos en cámara lenta. Entonces, a veces ahí es cuando empiezas a detectar ciertas cosas. Em, el incienso, que igual es otro antiinflamatorio y regenerador para tema articular, es lo máximo. La cúrcuma, que pues ya sabemos que es un antiinflamatorio y conforta las articulaciones rígidas. Este también se puede ingerir en el caso de los perros. Yo lo que hago es que cuando le preparo el caldo de huesos, ya que está el caldo de huesos listo y que se está terminando de enfriar, le agrego como 2 gotas por cada litro de caldo. Entonces, si hice 3 litros, le agrego 6 gotas de cúrcuma. O sea, no pongo como la cúrcuma ahí a cocinarse, sino ya que está listo y que se empiece a enfriar, ahí es cuando la agrego. Em, y bueno, uno de mis favoritos es este, que es un rolón. Bueno, también viene en la presentación de en aceite puro para dar masaje. Pero aquí hay algo que me gusta mucho, es que justo esta presentación de un rolón suele ser como, o sea, al momento de aplicarse, el sentir la bolita, para ellos también es un alivio. Este Resquare es una mezcla de copaiba con hierbabuena y una cosa que nunca puedo pronunciar, pero que se llama, ahora les digo, Santoxylum, que es una planta que justamente ayuda como con el tema muscular. Esta mezcla está hecha para niños y está enfocada en que se use cuando hay dolores por crecimiento en los niños y golpes, herida, o sea, como, sí, como golpes, alguna inflamación, etcétera. Entonces, en los perros viene muy, muy, muy bien. El Aromatoch, que también es una mezcla que tiene menta, tiene lavanda, tiene ciprés. Entonces, lo que hace el Aromatoch es que activa como el sistema circulatorio y además es un relajante muscular. Y el Balance, que no es una mezcla para el dolor, pero sí es una mezcla, es como la mezcla antiestrés. Entonces, volviendo a esta parte inicial donde el dolor genera estrés y el estrés genera dolor,
Es súper importante, además de utilizar aceites enfocados en el manejo, o sea, específicamente en el manejo del dolor o de la inflamación, también algo que vaya enfocado a el estrés o a mejorar el descanso. ¿Por qué? Pues porque es el ciclo infinito que ya les expliqué, ¿no? Entre más calmado esté, más puedes afrontar el dolor de manera mejor. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo una tolerancia al dolor muy alta. Realmente yo cuando soy consciente de que algo me está doliendo, es porque hay un cambio de humor. O sea, yo puedo estar con migraña por horas y seguir funcionando. Pero en el momento en el que yo empiezo a estar como, o sea, y muchas veces ni siquiera soy consciente de que he estado con migraña, ¿no? Y con dolor. Entonces, pero en el momento en el que yo me empiezo a sentir enfadada con el mundo, ahí es como, wow, ¿qué está pasando, no? O sea, para mí ese es como el botón más grande de alerta. ¿Cómo usarlos? Siempre diluidos al 3%. Si ya vienen en esta forma de rolón, ya lo pueden usar porque ya tiene aceite de coco. Si tienen los aceites esenciales, digamos, en la botellita puros o en la botellita de 15 mililitros, pueden hacer su propio rolón o en goterito. A mí me gusta, ahora he estado experimentando con los goteros y me gustan mucho porque justo te lo aplicas en la mano y es como que puedes dar mejor masaje. Zonas de aplicación: patas, cadera, columnas, o sea, codos, rodillas, eh, este tendón que se ve como atrás de las patitas traseras, que se ve así como si hubiera un hueco, en ese huequito ahí. Si se deja, si se deja agarrar las patitas, también, o sea, en los deditos de las manos, las patas se cansan mucho porque justo pierden tracción. Además, también con el paso de los años, en perros ya senior, las almohadillas pierden, pierden tracción. De hecho, en una de las cosas, que eso es algo que no he probado, pero que de gente que está enfocada en esta temática del manejo del dolor recomiendan. Las venden, me parece que en Amazon, no estoy segura, pero son como un tipo de sticker para los cojinetes. Entonces viene así el de los deditos y viene entonces son como gomitas y lo que hace es que le da tracción incluso en suelos que no están, pues sí, como pisos cerámicos o pisos laminados, entonces les ayuda bastante al momento de levantarse o de echarse. Yo nunca las he usado porque el bocho tiene un trauma ahí, un trauma en el que no le gusta que le agarren las patas. Entonces, o sea, es muy difícil. No, no necesita casi él nunca corte de uñas porque les digo que todavía camina bastante bien y bastante. O sea, sí, con él puedo hacer un paseo al día de 1 hora. Pero no le gusta que le agarre las patas. Entonces sería básicamente imposible o sería someterlo a una dinámica. También hay gente que usa botitas, pero eso también depende de que el perro logre adaptarse. Sugerencias de uso: copaiba e incienso tópico 2 veces al día, de fijo en la mañana, antes de dormir, siempre, por favor. La cúrcuma, agregarla a la copaiba o al incienso cuando hay más dolor o de manera ingerida o como les decía en el caldo de huesos. ¿Cómo se agrega? Literal es una gota por cada 15 kilos en la comida. Y el rescuero, el aromatoch, que es el que les decía, son mezclas que son como un poco mentoladas y tienen este efecto de como del frescapié, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi abuelita usaba el frescapié y yo lo llegué a usar y sí, o sea, es esta sensación de fresquito, de frío, cuando los pies están muy cansados, pues esa es la intención del aromatocho del Rescuer, ¿no? Como generar esta sensación fría, que los músculos se relajen y vasodilatar la zona, ¿no? Entonces, que haya más circulación y que disminuya el dolor. Y el balance en difusor o aplicado también tópicamente. eh, yo prefiero en difusor porque pues, tópicamente es como ya estás aplicando lo demás, te puedes ahorrar una aplicación, pero igual no pasa nada, ¿no? O sea, como que viene bien en general. Recomendaciones adicionales: la alimentación natural, consultar al nutriólogo para el uso de suplementos enfocados en las articulaciones, un muy buen omega, cuidar también la parte digestiva, eso es muy, muy importante, ¿no?
el que la microbiota esté bien. ¿Por qué? Porque si la microbiota está bien, igual la respuesta del cuerpo, o sea, se puede afrontar mejor la respuesta inflamatoria del cuerpo ocasionada por la artritis. Visitar al veterinario de cada 4 a 6 meses, apoyarte en enfoques holísticos como la homeopatía, el Reiki, las flores de Bach. O sea, de verdad que en este punto todo suma, ¿no? Regular la cantidad y calidad de paseos, usar suétercitos, el frío hace que les duela, la humedad peor. O sea, de hecho, si me lo preguntan, yo prefiero pasar una época de frío como, o sea, creo que, no yo, o sea, creo que Bocho la pasa menos mal en la época de frío que en la época de lluvia, porque la lluvia genera como frío y humedad y eso va directo a las articulaciones y el frío puedes lograr que esté calientito sin el factor humedad. Y paciencia, o sea, la verdad es que es una enfermedad que ya está ahí, es una condición que no se va a ir y hay que tener paciencia, ¿no? Y también, pues sí, paciencia y mucho amor, ¿no? Porque, o sea, normalmente, y además cuando se está detectando en perros ya mayores, pues es como empieza a ser todo mucho más difícil para ellos. Entonces, sí, mucha paciencia y mucho amor y mucha observación, ¿no? Como esos pequeños cambios. O sea, 7, 8 años después con la enfermedad, yo sin necesidad de mandar ya videos a la veterinaria o la fisioterapeuta, y mi hermana también, pues ya puedes ver ahora sí que de qué pata cojea, ¿no? Y eso no es algo que sea fácil de ver, es algo que se te entra en el ojo, pero obviamente después de muchos años ya sé como, ah, no, ahora hay veces que incluso nos hemos dado cuenta que la tensión es en esta parte, ¿no? Como en la parte superior o sea, como en el pecho y arriba de los bracitos. ¿Por qué? Porque hay mucho esfuerzo compensatorio, digamos, por la debilidad de las piernas o de los brazos, bueno, de las patas delanteras o traseras. Entonces, se empieza como a sobrecargar esta parte del cuello. Y hay veces que incluso le intentas agarrar el cuello y no le gusta. Entonces ya sabemos que va por ahí. Es como que siempre estar viendo ahí, es como estos ecualizadores de sonido donde tienes que ir subiendo y bajando cosas para el punto en el que esté equilibrado todo, pues básicamente eso es la osteoartritis, ¿no? Alimentación, paseos, dolor, humor, o sea, todo, todo, todo son como factores que influyen y que hay que estar observando constantemente. Bueno, esta era la parte inicial, ¿no? Y con esto voy cerrando, pues es que justamente eh, ese diagnóstico también me ha permitido como afrontarlo de manera muy consciente, ¿no? O sea, de afrontar una enfermedad, porque hay como una serie de creencias en torno a los perros mayores que pensamos que son normales. O sea, no es normal que un perro esté echado todo el día, no es normal que un perro no se quiera mover. O sea, realmente también he podido comprender la vejez de mi perro desde otra perspectiva, en el que si es un perro viejo de 14 años con una condición o con varias condiciones médicas, porque también tiene un soplo en el corazón, o sea, a estas alturas ya es un estuche de monerías de enfermedades, pero también es como, y me río porque, o sea, ya también se vive desde otro lado, ¿no? Desde el disfrutar a tu perro, desde el disfrutar al ser con el que estás, al ser que está vivo y que cada día más es como, pues es un regalo, ¿no? Porque ya 14 años ya empieza a ser como una esperanza de vida muy larga. Entonces, pues sí, ¿no? También eso se disfruta y también digamos, como que se viven sus enfermedades desde otra perspectiva. Y bueno, les dejo ahí una promoción. Es Copaiba con Resquare y se llevan gratis Balance, que básicamente este es antiinflamatorio, analgésico. Este es un relajante muscular, el Resquare, y el Balance, pues digamos, es la mezcla para el estrés e incluye el envío.
por 1,200. Entonces, bueno, va a estar disponible la grabación. Les agradezco. Y si tienen dudas, este es el momento. Si quieren abrir su micrófono, pueden abrirlo. No hay, no hay ningún problema. Mm. Déjenme dejar de compartir la pantalla. E igual, ¿no? Pues tienen mis redes, tienen cualquier, cualquier duda que quieran ahí preguntarme, ¿no? Sobre su perro, sobre el uso de los aceites en animales, pues pueden hacerlo con toda confianza. Muchas gracias, Jimena. Qué bueno que te gustó, que te pareció interesante. Y pues nada, disfruten su noche. Si no tienen dudas, eh, lo dejamos aquí y les mando la grabación por correo y, y ya está. Que tengan linda noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. De nada, cuídense. Chao. Gracias, bye.